30:30, Edgardo Melgar en vivo comienza ya. Saludos amigos de 30:30, qué bueno que están con nosotros, gracias por su amable y gentil sintonía. Estamos en vivo como todos los domingos, hoy es el último domingo de mayo y hay mucha, pero mucha información. Tenemos 4 invitados esta noche de primer nivel con quienes vamos a conversar sobre los temas más importantes y de más actualidad de esta semana. Y por supuesto esta semana que ha comenzado, los últimos 2 días ya, hoy, mañana, 31 de mayo. Hay retos tremendos en el área de la salud, en el tema económico, pero también quizás sobre todo en el tema político. Por eso, mi primer invitado esta noche es don Julio Raudales, expresidente del Colegio de Economistas y actualmente es vicerrector de Asuntos Internacionales de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Licenciado Raudales, gracias por acompañarnos. Buenas noches, Edgardo, y a toda la teleaudiencia de 30:30, este tan gustado programa de los domingos. Muchas gracias. La primera pregunta, ¿no hubo alianzas de la oposición, al menos una alianza fuerte? Hay quienes consideraban que la alianza podría ser libre con Salvador, Partido Salvador de Honduras o el Partido Liberal, algunos de estos dos o los tres. Finalmente quedó una alianza que electoralmente hablando no... Quizás el PIB no representa muchos votos, históricamente hablando, no sabemos qué va a pasar en noviembre, pero finalmente no hubo una alianza así fuerte como se esperaba en la oposición para hacerle frente al Partido Nacional el 28 de noviembre, licenciado Raudales. Así es, Edgardo. Los economistas hablamos siempre de expectativas adaptativas, ¿verdad? Que significa que lo que en general uno puede esperar del futuro está muy ligado a lo que sucedió en el pasado. Y en el caso político, yo creo que este elemento de las expectativas adaptativas pueden explicar muy bien lo que pudiera suceder de aquí a los próximos 6 meses. ¿Y a qué me refiero, Edgardo? Al hecho de que desde que hubo el quiebre institucional en el año 2009 y que se ha generado un cambio importante a nivel político y pasamos de tener únicamente 2 fuerzas con más de 95% de la carga electoral a tener 3 y hasta 4 a partir del 2013, a partir de las elecciones de ese año, la situación ha variado muchísimo y es muy difícil entonces arrebatarle, o ha sido imposible en este caso, arrebatarle el triunfo al partido hegemónico, en este caso que es el Partido Nacional, y que se visualizaba que la única forma de hacerlo sería con una alianza única, muy similar a lo que sucedió en Chile en el año 1988, Edgardo, cuando todos los partidos de oposición tuvieron que aliarse en contra del partido que apoyaba al general Pinochet en aquel momento, y solo de esa forma pudieron arrebatarle, solo uniéndose los partidos de izquierda, los partidos de centro, los partidos socialdemócratas, los comunistas, todo el mundo tuvo que unirse, entender que de no ser así, no había manera de arrebatarle la hegemonía al partido o al partido de derecha que apoyaba a Pinochet y a toda su fuerza. No sucedió en Honduras, no se dio el caso. Los partidos, tanto el Partido Liberal como el Partido Libre, así como esta fuerza que tiene también electoral el ingeniero Salvador Nasralla, no pudieron llegar a un acuerdo y a 6 meses de distancia, que todavía es bastante tiempo, Edgardo, lo que se puede ver es que probablemente o muy probablemente quien tiene más posibilidades de ganar las elecciones es el Partido Nacional y de mantener el poder, ¿no? Esa opinión, licenciado Raudales, coincide con otros analistas políticos aquí que hemos entrevistado tanto en el noticiero hoy mismo como en 30:30. Ahora la pregunta es, ¿por qué ganaría el Partido Nacional? Bueno, el Partido Nacional, como te digo, mantiene una hegemonía muy fuerte en el país por varias razones. La primera es porque ha demostrado, sobre todo en los últimos 20 años, en donde solo ha perdido una elección, ha demostrado ser un partido muy disciplinado. Lo ha sido históricamente. Los cuadros del Partido Nacional, a pesar de que hace 20 años no era el partido mayoritario, siempre solían mostrar mucha solidez, muy poco divisionismo, a pesar de que a partir del 98 se ensayaron
las elecciones primarias en el país, ¿verdad? Que digamos fueron una cuestión innovadora en Honduras y en Centroamérica en general, tener elecciones primarias con voto directo, el Partido Nacional siempre mostró mucha disciplina y mucha hegemonía de uno de sus líderes. Y esa circunstancia siempre se ha repetido. En el Partido Nacional no ha habido nunca mayores disputas, a diferencia de su anterior oponente, el Partido Liberal. En este caso, cuando se dio el quiebre institucional y el Partido Liberal se partió en dos, entonces evidentemente esto reforzó esta hegemonía. Y por otro lado, Edgardo, hay que reconocer que el Partido Nacional, que ha mantenido desde el año 2010 el poder, tanto en el legislativo como en el ejecutivo, ¿verdad? Ha logrado, a pesar de no ser mayoritario en ninguna elección en el poder legislativo, ha logrado mantener hegemonía en la parte presupuestaria, y esto le ha dado algunas facilidades para poder captar los votos necesarios y tener la fuerza necesaria para mantenerse en el poder. Aparte, obviamente, de todos los alegatos que ha habido de fraude, sobre todo en la elección del año 2017, que fue bastante cuestionada. Sin embargo, no se puede negar que si fue un partido que sacó más de 1 millón de votos y que lo demostró con las actas, va a ser bastante difícil bajarlo del poder si no se tiene una fuerza superior a él. Es decir, individualmente, partido a partido, separados, sin alianza, y la alianza Partido Salvador de Honduras y PINU, ¿no alcanza para ganarle al Partido Nacional? No, es que la alianza realmente, Partido Salvador de Honduras y Partido PINU, es una alianza todavía de dos fuerzas. Una que, a pesar de que tiene más de 40 años de existir, no ha logrado captar nunca más de un 3 o 4% de los votos en una elección general. Y el Partido Salvador de Honduras, que como es una fuerza emergente, Edgardo, pues va a ser muy difícil que pueda instaurar una capacidad organizativa en donde que le permita, mejor dicho, el control de mesas electorales, y evidentemente el hándicap que significa para el Partido Salvador de Honduras el hecho de no poder tener una presencia clara en todas las mesas y estar unido a un partido que tiene las mismas debilidades que él, va a hacer que sea muy difícil, ¿no? Así es que, lamentablemente, aunque se llama Unión Nacional Opositora de Honduras, esta unión no es nacional, es únicamente de dos partidos políticos que en la práctica, Edgardo, no han demostrado tener fuerza como para poder ganar las elecciones. Y por otro lado, el Partido Liberal y el Partido Libre, si siguen desunidos, hay que recordar que cuando el Partido Libre y Liberal eran el mismo partido, hay que recordar que, valga la redundancia, se partió en dos en el año 2009, el Partido Liberal, y el resultado de esa división es estos dos partidos. Mientras no se unan, va a ser bastante difícil que logren la hegemonía necesaria para ganar las elecciones. Esto sumado al poder económico que el Partido Nacional tiene y que se lo da el hecho de la facilidad de manejar un presupuesto desde el Ejecutivo. Julio, y este pronóstico para el 28 de noviembre es a pesar de que yo escucho y leo en redes sociales a la juventud muy animada decir que la Alianza Salvador de Honduras y doña Dori Gutiérrez, como ahora designada presidencial y antes como candidata presidencial del PINU, que esta es la alianza de los buenos, y que el Partido Liberal y que el Partido Nacional y que el Partido Libertad de Refundación son lo mismo, y que nos tienen de esta manera y nos tienen de esta otra manera, y que por lo tanto la anticorrupción y quien sí verdaderamente representa al electorado honesto, consciente y que quiere un cambio para Honduras está en el Partido Salvador de Honduras y doña Dori Gutiérrez. Es decir, ¿qué pasa con ese entusiasmo que se ve en las redes sociales? Es un entusiasmo que sí es cierto, pero quizás es reducido, y que a la hora de la elección cuentan muchas otras cosas más que pesan al momento del resultado. Yo comparto contigo, Edgardo, el hecho de que hay mucho entusiasmo y que sobre todo el Partido Salvador de Honduras despierta mucha algarabía, y que Salvador Narral es un hombre que es muy popular, él como persona. Probablemente el estar unido con personas también de mucho prestigio en el país, como doña Soyapa Figueroa, que todo el mundo conoce de sus luchas, y con gente como
las otras personas que están, bueno, como Dori Gutiérrez también, que es una mujer una profesional muy prestigiosa y que ha demostrado mucha honestidad, puede ayudar, pero el problema, Edgardo, son las reglas. El problema es que si no contás con la posibilidad de vigilar el voto de tus asociados, digamos, de la gente que te apoya, el día de las elecciones va a ser muy difícil. Entonces, las únicas fuerzas en el país que tienen esta posibilidad, de acuerdo a las reglas que existen actualmente, son el Partido Liberal y el Partido Libertad y Refundación. Lamentablemente, estos dos partidos no se unieron a Salvador Nasralla, ni Salvador Nasralla se unió a ellos. Yo pienso que si se hubiera dado una alianza, lamentablemente ya no estamos hablando de los hubieras, probablemente esta alianza tendría la posibilidad, de acuerdo a las reglas que están dadas en este momento, de obtener un triunfo electoral frente a esa hegemonía fuerte económica y disciplinaria que tiene el Partido Nacional, ¿verdad? Yo creo que la situación sería muy distinta, Edgardo, si por ejemplo tuviéramos reglas similares a las que le pudieron dar el triunfo a Nayib Bukele en El Salvador hace 2 años, o las que le dieron el triunfo al actual presidente de Ecuador, por ejemplo, ¿verdad? Que con un partido muy pequeño logró ganar las elecciones pasadas en ese país. Cuando se dan situaciones de este tipo, pero las reglas te acuerpan, te ayudan, o por ejemplo, la evolución grande que se dio en México, por ejemplo, entre la hegemonía que tuvo el PRI durante todo el siglo pasado, ese periodo de 16, 18 años en donde el PAN tuvo también una mayor hegemonía y la posibilidad de que las reglas auparan a López Obrador para que él pudiera ganar, sería una cuestión completamente distinta. Pero lamentablemente no se hicieron los cambios, Edgardo. Hubo una crisis en el año 2017. Todos podíamos pensar que, dado que las Naciones Unidas empezó a apoyar y generó un diálogo en donde participaron las personas o los partidos o las instancias que estaban confrontadas durante esa crisis del 2017, pero no sucedió. Lamentablemente los cambios no se dieron. Todo lo que se hubiera esperado de tener una segunda vuelta, de tener unas mesas ciudadanizadas o adecuadamente representadas, pues no se dio. Y esas reglas, ese nuevo formato que se estrenó es, yo diría, un poco más de lo mismo, y lo que está sembrando, Edgardo, es la posibilidad clara de que tengamos nuevamente una crisis para el mes de noviembre, aunque tanto los representantes del Partido Libre, del Partido Liberal y del Partido Nacional no lo vean así, ¿no? Muy bien. Gracias, licenciado Julio Raudales, por acompañarnos esta noche aquí en el programa. Muy amable. No, gracias, Edgardo. Hasta luego. Gracias. Julio Raudales es vicerrector de Asuntos Internacionales de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Ahora tenemos al abogado Rafael Jerez. El abogado Rafael Jerez es asesor de la organización de la sociedad civil, una organización denominada Sociedad, ¿cómo es? Asociación para una Sociedad Más Justa, perdón. Asociación para una Sociedad Más Justa, ASJ. Abogado Rafael Jerez, buenas noches. Buenas noches, licenciado Melgar. Un gusto saludarlo, siempre es un placer. Y en esta noche, sobre todo, buenas noches a todos los jóvenes que están sintonizando el programa. Bueno, ya escuché usted a don Julio Raudales y esa opinión de don Julio Raudales yo la he escuchado ya en diferentes analistas, don Edmundo Orellana, estuvo aquí el domingo pasado, don Nelson Ávila, diciendo más o menos lo mismo, ¿verdad? ¿Usted está de acuerdo con eso? Digo, para lo que va a pasar el 28 de noviembre. Sí, parcialmente. Creo que hay una realidad en el sistema de partidos políticos y es que hay 3 partidos hegemónicos. Y está una fuerza alternativa que es Salvador Nasralla, pero no podemos desconocer que tuvo muchos obstáculos, no solo ahora, sino en las elecciones anteriores. Y esos obstáculos hoy lo tienen claro, participando en una alianza, pero los retos estará en ver si podrá materializar una estructura que le permita competir. No solo una estructura a nivel nacional, sino en 2 vías. Primero, poder estar en el número de mesas que, dado el nuevo modelo, se le permita. Y 2, hay una nueva figura que son los delegados observadores. Eso es que en las mesas en las que no estén los partidos sentados,
podrán tener delegados que podrán estar cerca, unos 3 metros de la mesa, y podrán presentar reclamos que tienen que registrarse en la hoja de incidencia. Entonces, por una parte, tendrá que tener militantes disciplinados, él y el PINU, en las mesas que se les permite estar, que si sumamos los dos partidos será un aproximado de 6,000 representantes propietarios en mesa, porque hay un tema importante, la alianza de ellos no fue total, fue parcial, y como es parcial, cada partido, PINU y Salvador de Honduras, tendrá su propio representante en la mesa. Sumados los dos, van a tener un aproximado de 6,000, de un total de aproximadamente 18,000 mesas. Y aparte los delegados. ¿Por qué digo esto? Porque puede que él tenga mucha popularidad, pero también va a tener que tener personas en las mesas, él y el PINU, que les permitan cuidar sus votos. Entonces él va por una parte. Y por otra, no podemos desconocer que Libre todavía sigue siendo una fuerza mayoritaria importante. Entonces, al dividir la carga electoral entre los dos y situarse el Partido Nacional por otra parte, manteniendo su voto duro y muy influenciado por el tema del clientelismo político, que no podemos desconocer que al estar en el poder eso influye, entonces las posibilidades del Partido Nacional son reales, pero en política 6 meses es mucho tiempo, entonces hay que ver qué sucede, ¿no? Y usted ha dado quizás uno de los puntos más importantes, la observación. Si bien es cierto, el PINU y el Partido Salvador de Honduras, junto con 9 partidos políticos más, no tendrán observador permanente, propietario, en las 18,000 y pico de mesas electorales, sino como dice usted, más o menos 6,000 entre el Partido Salvador de Honduras y el Partido PINU. Sí tendrán la posibilidad, como lo establece esta nueva ley electoral, de tener estos delegados ahí cerca de las mesas receptoras, como para estar un poco observando lo que está pasando. Claro, no tienen ni voz ni voto, pero van a estar ahí. Como observadores, como vigilantes de lo que está pasando, del conteo, del llenado del acta y reportar cualquier anomalía que eso pueda ocurrir. Es decir, la observación en este momento, no solo internacional, abogado Jerez, sino que nacional, va a ser fundamental porque no hay otra opción más que esta para tratar de garantizar de que lo que ocurre el 28 de noviembre sea algo transparente y que se respete el voto de las personas, de los electores. Y los jóvenes tienen que jugar un papel realmente de incidencia, de influencia, protagónico como nunca antes. Porque si no, después, ¿qué ocurre? Lo que pasó el 14 de marzo anterior, después de las elecciones primarias, que hubo una avalancha, que hubo un terremoto en las redes sociales cuestionando lo que había pasado. Pero a 6 meses no podemos permitir que vuelva a ocurrir lo mismo. De acuerdo, y en la presentación que voy a desarrollar explico justamente eso. Por favor. Para responder un poco al tema de los delegados, creo que no podemos, y los partidos que no estén en la mesa no pueden subestimar esta figura. Y más adelante lo voy a explicar un poco mejor. Aquí la presentación se llama justamente Participación Política Juvenil, motor de cambio político y social. Y es justamente que después de que terminemos la presentación ustedes entenderán por qué yo sostengo que eso sí puede ser de esta forma. Antes de entrar al contexto de Honduras, es importante dar una mirada a la región. ¿Qué está pasando en América Latina? Y creo que hay 2 casos de estudio que nos pueden servir de ejemplo. Primero, Colombia. Colombia en estos momentos, de hecho hoy se cumple aproximadamente un mes de que atraviesan muchos procesos de protesta social. El presidente Iván Duque intentó introducir una reforma tributaria, eso disparó las protestas, pero ahora las protestas van mucho más allá de eso. El dato importante acá es que según la firma encuestadora que tenemos en pantalla, cifras y... Se me olvida anteriormente, aquí. Exactamente. Las protestas sociales, cifras y conceptos. Nos da cuenta de que aproximadamente el 74% de jóvenes entre 18 y 25 años tienen una opinión negativa del presidente Iván Duque. Y después tenemos el caso de Chile. El caso de Chile es importante en 2 vías, porque ocurrió en 2019 el tema de protestas sociales por un intento de alza del precio del transporte público, y después ahora tenemos las elecciones para determinar la integración de la Asamblea Constituyente que va a escribir la nueva Constitución chilena. Solo para que usted tenga el dato. Según la Universidad Diego Portales, más o menos el 87% de los jóvenes y el 61% tiene una opinión
de que participó en las manifestaciones públicas que ocurrieron en 2019. Y ahora mismo, en las elecciones que hace poco ocurrieron en Chile, no solo para integrar la Asamblea Nacional Constituyente, sino para también elegir a otros funcionarios públicos, más o menos el 64% de los que integran la Asamblea Constituyente son independientes. No militan en ningún partido. Y esto da cuenta de que lo que pasó en 2019, licenciado, tuvo efectos ahora, porque de esos 155 que van a escribir la nueva Constitución, el 64% son completamente independientes. Entonces, ¿cómo el descontento, tanto en Colombia como en Chile, se traduce en una integración nueva de la Asamblea Constituyente? Y esto nos tiene que entonces aterrizar en Honduras, ¿no? Si la región atraviesa un debilitamiento del sistema democrático, ¿qué está pasando en Honduras? Y ahí pasamos a la siguiente lámina. Realmente muchas veces creemos que Honduras está aislado de muchos de estos episodios que ocurren en América Latina, y realmente no es así. Ustedes pueden ver en el recuadro hechos que han ocurrido aquí, el movimiento de las antorchas. 2, las protestas sociales que ocurrieron en 2018-2019 por el tema salud y educación. Después llega la pandemia, confinados, en cuarentena. Obviamente, protesta social presencial es difícil, pero la ciudadanía se adaptó y empezó a preguntar dónde está el dinero por todos los actos de corrupción que ocurrieron en la pandemia. Y esto generó muchas cosas, todos los cuestionamientos del tema hospitales móviles. Pero después, en noviembre, llegó el desastre ocasionado por los huracanes ETA e IOTA. Y aquí los jóvenes, nuevamente, se organizaron para poder recaudar fondos y que estos llegaran a las víctimas, a las personas damnificadas en la zona norte, después de que ocurrieron estos huracanes. Entonces no podemos decir que en Honduras la juventud y la sociedad, los ciudadanos, han exigido que se rinda cuentas, pero también cambios políticos y sociales, y obviamente en estos momentos adaptados a la pandemia. Después, entonces, si tenemos claro que estos episodios de protesta social han ocurrido en Honduras, ahora vámonos a los números. ¿Cuáles son los problemas que vive la juventud ahora? ¿Qué es exactamente lo que está atravesando? Bueno, usted tiene ahí 3 cifras. La primera es que, primero, según el informe de escasez de oportunidades laborales para los jóvenes, de Manpower Group y JA Americas, ellos establecen que casi el 87% de los jóvenes tienen problemas para encontrar trabajo en Honduras. Después, el año pasado, y aquí en el segundo dato en temas de educación, de hecho ASJ estuvo ahí con un rol relevante y otras organizaciones de la sociedad civil, hay 2 datos importantes. Primero, más o menos en febrero de 2020, se dio que 1.2, 1.3 millones de jóvenes, niños y jóvenes entre 3 y 17 años no estaban accediendo al sistema educativo. Pero después llegó la pandemia y este número subió. Y hoy por hoy aproximadamente son 2 millones de niños y jóvenes entre 3 y 17 años que no pueden acceder al sistema educativo. Y después entonces tenemos el tema migratorio, sin menoscabo de que naturalmente hay otros temas que son perjudiciales para la juventud. Pero bueno, aquí nos vamos a concentrar en estos. Entonces, según el 6º informe de estado de la región, que de hecho salió este año, ahí más o menos se dan algunas cifras de cómo se distribuyen los segmentos poblacionales que se van del país. Y ese perfil poblacional va entre 18 y 45 años, pero de estos, el 25% está entre 18 y 34 años y más o menos 6.94% son jóvenes entre 15 y 17 años. Entonces, claro, hay muchos problemas. Jóvenes y niños no pueden acceder al sistema educativo. Muchos no encuentran trabajo y muchos entonces deciden irse del país. Entonces ahora, teniendo en cuenta este contexto regional, nacional en términos de protesta social, proclividad del ciudadano de cuestionar, pero también por qué lo hace, cuáles son esos problemas, entramos a los datos de participación de la juventud en las elecciones. Y aquí quiero que el ciudadano, el televidente que está sintonizando el programa, ponga atención en el siguiente dato. Ustedes pueden ver ahí la evolución de las cifras de votantes que acudieron a elecciones primarias 2018, 2012, 2017 y 2021. Concentrémonos en 2013 a 2021. Ustedes ven que la cifra de votantes es de alrededor 2.4, 2.5 millones.
Y aquí nos tenemos que poner a reflexionar en una cosa. Cada 4 años hay un aproximado de entre 600 y 800 mil nuevos votantes. Pero a pesar de eso, el número de votantes, de nuevos votantes, y a pesar de eso, se mantiene un porcentaje entre 2.4 y 2.5 millones de ciudadanos que van a votar. Entonces, si hay nuevos votantes que rondan los 600, 800 mil, la cifra no se mueve. Y ahí es donde entra la preocupación. ¿Realmente votan los jóvenes? Y ahí seguimos a la siguiente lámina. Entramos a la gran fiesta de las elecciones generales. Y ahí hay 2 datos. Primero, el número de votantes de la elección general de 2013, y esa es la línea anaranjada, que se dispara al número de votantes de las elecciones generales de 2017. Y después, en el azul, tenemos los nuevos votantes de la elección de 2013 y los nuevos votantes de la elección de 2017. Y usted puede ver que los nuevos votantes rondan de entre 700 a 800 mil, pero el número de votantes que va a ejercer el sufragio está entre más o menos 3.3, 3.4 millones de ciudadanos. Entonces, tanto en elecciones primarias como en elecciones generales, primero, en las primarias se mantiene un aproximado de 2.4 a 2.5 millones de votantes y en las generales un aproximado de 3.4 a 3.5. Pero cada 4 años hay 600 a 800 mil nuevos votantes. ¿Por qué ese porcentaje de nuevos votantes no se traduce en más votantes, ya que van a ejercer el sufragio el día de la elección? Bueno, aquí hay una fuente de información muy valiosa que se llama, este libro del que yo saqué este dato en particular que ustedes ven en pantalla, se llama Las elecciones en América Latina. Lo escribió Salvador Romero, que es uno de los expertos más reconocidos en materia electoral, que de hecho estuvo aquí en Honduras. Y él explica que para los jóvenes hay, bueno, distintas dificultades. Primero, hay una dificultad en que al convertirse en ciudadano, muchos jóvenes salen del colegio, salen de la escuela y tienen dificultad para entrar al mercado laboral. Naturalmente muchos, y aquí más adelante voy a hacer énfasis en un punto, muchos tienen que trabajar y estudiar, otros no continúan la educación superior, la universidad, porque solamente pueden trabajar, el tiempo no les da, las necesidades familiares, y hay otros que sí hemos tenido las oportunidades de al menos un tiempo en la universidad solo estudiar. Pero también cuando uno se convierte en ciudadano a los 18 años, tiene más dificultades para poder acceder a esas estructuras sociales, más grupos sociales que nos permitan participar en política. Y hay otras también dificultades que es, por ejemplo, un tema familiar, ¿no? Pero eso lo voy a abordar incluso cuando las cosas cambian, cuando el joven va creciendo y va entrando a un poco más de tiempo en la carrera y otros jóvenes que van madurando porque tienen que trabajar. Entonces, cuando se da esa inclusión y ese contacto con más espacios sociales y políticos, el joven primero va comprendiendo un poco mejor su entorno y la realidad nacional, pero también, y esto es muy interesante, el simple hecho de que una persona contraiga matrimonio y forme una familia, naturalmente le da un sentido más claro de cuál es la realidad del país y las necesidades que tiene que satisfacer. Entonces, con esto lo que quiero decir, y estos datos que presenta el libro, y se ve en esta siguiente diapositiva, es que también es un tema de privilegios. Y privilegio no me refiero necesariamente a dinero, sino a educación, salud, que muchos jóvenes hemos tenido esas oportunidades, pero en estos momentos no muchos las tienen. Un gran porcentaje del país vive en situación de pobreza. Y lo que refleja, y ustedes lo ven en el segundo recuadro de abajo, es que los sectores poblacionales y juveniles más desfavorecidos tienen otras necesidades diarias que tienen que atender. Y cuando esto se prolonga, primero hay una desafección con la democracia y también hay menos incentivos para participar porque los pocos contactos que hay con el Estado muchas veces son esporádicos y también son tensos. Y que las clases sociales un poco más favorecidas, jóvenes que tienen empleo, jóvenes que no tienen que incluso contribuir al sostenimiento de su familia, tienen más incentivos para participar porque justamente conocen los beneficios. Y creo que tenemos que partir de eso. Nosotros, jóvenes que hemos tenido esas oportunidades,
para no solo nosotros participar en política e incentivar a que otros lo hagan, sino llegar a esos sectores desfavorecidos para apoyarlos y que también puedan participar. Porque la realidad, y ustedes lo pueden ver en esta lámina, es que en noviembre nos jugamos mucho. No solo nos jugamos elegir un presidente o presidenta de la República o integrar el nuevo Congreso Nacional y las corporaciones municipales. Nos jugamos las personas que van a llegar ahí y que van a elegir una nueva Corte Suprema de Justicia, un nuevo Ministerio Público o un nuevo Tribunal Superior de Cuentas. Instituciones que están encargadas de combatir la corrupción y de impartir justicia, y que incluso los cuestionamientos que hemos hecho como ciudadanos es que eso no ha sucedido no solo en los últimos años, en los últimos periodos gubernamentales. Entonces, no solo nos jugamos ir a votar y que participemos, sino que los problemas que hemos tenido como jóvenes se puedan resolver con funcionarios que puedan administrar recursos e impartir justicia y que sean verdaderos relevos generacionales. Y en este sentido, yo creo que no podemos satanizar en su totalidad a los partidos políticos, porque nuestro sistema constitucional y electoral se construye justamente en un sistema de partidos. Lo que hay son corruptos en todos los partidos, así como hay personas buenas. Y ustedes pueden ver en pantalla jóvenes que yo reconozco que dieron el paso en las últimas elecciones primarias. Esos son jóvenes de los 3 partidos que participaron y que a mi criterio representan un relevo generacional y que presentaron propuestas y que incluso algunas de ellas participaron en la iniciativa 3 de 3, dieron a conocer su perfil. Y le voy a dar un dato interesante, Edgardo. Muchas personas pueden decir, bueno, ahí solo hay un hombre en pantalla, pero no podemos desconocer que las mujeres, y en este caso jóvenes mujeres, también tienen barreras legales, culturales e institucionales que tienen que sortear no solo para participar, sino para ser electas. Y reflejo de ello es que hoy por hoy, de los 128 diputados, solo 27 son mujeres. Y en el periodo anterior, únicamente 32 o 33 lo eran. Entonces, las mujeres son mayoría en el censo poblacional e incluso electoral, pero como ciudadanos fallamos en llevarlas al poder para que no solo se puedan reducir esas brechas, sino que puedan tomar decisiones. Y también, claro, que no solo se agota esa participación juvenil en los partidos políticos. Estos son jóvenes que integran organizaciones juveniles con las que yo he podido trabajar y que muchos de ellos y ellas no forman parte de ningún partido, pero tienen un compromiso con Honduras. Y eso también hay que entenderlo, que la participación política de los jóvenes no solo es a través de un partido político. Claro que eso es valioso porque son quienes participan, pero también hay otros espacios sociales que inciden para fortalecer el sistema democrático. Y entonces aquí viene la pregunta, bueno, ¿qué podemos hacer, no? ¿Qué se puede hacer hoy por hoy? Como usted lo mencionó en el segmento anterior con el distinguido Julio Raudales. Y creo que ahí tenemos bien claro el panorama. Hoy por hoy, con la nueva ley electoral, todas las instituciones que ustedes ven ahí están partidizadas. Consejo Nacional Electoral, consejos departamentales y municipales, electorales, Tribunal de Justicia Electoral, Unidad de Política Limpia, Registro Nacional de las Personas y las juntas receptoras de voto y una figura nueva, los custodios. Los custodios electorales que se encargan del transporte del material electoral ya no van a ser universitarios por sí mismos, sin afiliación partidaria reconocida públicamente como mecanismo de elegibilidad, sino que la nueva ley establece que los partidos van a designar a los custodios y que después el consejo los nombra. Entonces, ¿qué podemos hacer? No nos podemos desanimar porque la realidad es que elecciones van a haber, tienen que haber y tenemos que participar. Y ahí usted tiene 2 propuestas. La primera es que incentivar al Consejo Nacional Electoral y bueno, si los consejeros y consejeras están viendo, incentivarlos para que por iniciativa propia puedan crear una instancia ciudadana y juvenil para que las organizaciones juveniles y también los jóvenes independientes que estén interesados puedan participar de ella y que sea una instancia en la que se informe a los ciudadanos cuál es el avance mensual en la organización del proceso electoral y que conozcamos desde ahora que se dio la convocatoria cuáles son esas decisiones, cómo se han tomado, qué recursos se van a utilizar para ello. Y lo segundo, justamente lo que usted mencionó, la observación electoral. Yo le digo que los jóvenes que vimos en las láminas anteriores, muchos de ellos fueron observadores con nosotros en las elecciones primarias.
Y el hecho de haber tenido 93 observadores en 7 ciudades nos permitió registrar irregularidades en las actas y también de esas actas entender cómo el tema del censo electoral incidió en las elecciones primarias. Entonces, ese creo que es el siguiente paso que tenemos que dar. No solo reconocer que hemos tenido oportunidades y que hay muchos otros jóvenes que no las tienen y tenemos que llegar a ellos, pero también tenemos que participar como votantes y los jóvenes que están compitiendo, apoyarlos, pero también que representen realmente un relevo generacional para el país. Creo que ese es el mensaje que le puedo dejar a los jóvenes esta noche. Y aquí el principal reto, abogado Jerez, uno, superar el desgano, superar la desmotivación, superar el desinterés, superar el que de nada me sirve votar porque siempre ganan los mismos, superar en que nada me sirve votar porque siempre va a haber fraude. Esa mentalidad se tiene que borrar, sobre todo de estos 600,000, 700,000, 800,000, la cantidad de votos nuevos, de nuevos electores que sean para estas próximas elecciones, sobre todo por lo fundamental que usted lo ha dicho. En efecto, es nuevo presidente o presidenta, pero que sea de manera limpia, sin riesgo de fraude, sin que el día siguiente, el 29 de noviembre, tengamos aquí una crisis política y social, que tengamos un nuevo conflicto con violación de los derechos humanos y todo lo que ha pasado en las últimas elecciones presidenciales, que todos conocemos. Aquí el reto es que la juventud debe no solo organizarse como evidentemente está, pero debe organizarse mejor. Número uno, participar, y esto de participar significa votar, pero no solo votar, sino que observar. Y, en tercer lugar, reforzando lo que usted decía, abogado Jerez, que el Consejo Nacional Electoral, yo estoy seguro que lo harán, porque no hay institución que más le convenga que este proceso sea el más observado que a los nuevos magistrados de este nuevo Consejo Nacional Electoral. Por lo tanto, ellos deben abrir todos los espacios posibles para que las organizaciones de jóvenes que estén debidamente formalizadas vayan y se presenten con solicitud de poder observar el proceso, porque entre más sea la observación nacional e internacional, creo que vamos a tener una mejor tranquilidad en función de los resultados que vamos a tener el 28 de noviembre. No sé si está, más o menos, un resumen de lo que usted ha planteado. De acuerdo, y creo que por eso la observación electoral no la podemos subestimar, y sobre todo en un sistema electoral en el que, claro, los partidos tienen no solo un rol, sino un control del proceso. Así es. Pero como ciudadanos no podemos desentendernos de él, y sobre todo como jóvenes. Mire, las cifras que están ahí, esas cifras tienen un rostro si salimos a la calle y vemos esos rostros de jóvenes que no pueden encontrar empleo o jóvenes que no están estudiando ahora mismo porque no tienen esta herramienta digital. Y eso es lo que hay que cambiar. Y solo finalizaría con esto, si me lo permite. Yo le comentaba a usted hace algunos momentos que hace algunos años, yo estaba un poco pequeño, ahora tengo 25 años, pero hace algunos años en mí despertó esa pasión por la política. Y los domingos en la noche, yo sintonizaba 30-30 con mi papá y yo miraba que llegaban muchos políticos y muchos llegaban a mentir, ¿no? Todavía lo hacen. Entonces yo le decía a mi papá, yo sé que si yo puedo estar ahí algún día y dar mis argumentos, por lo menos voy a saber que tuve la satisfacción de romper ese mito que los jóvenes no pueden alzar su voz y que lo pueden hacer de forma argumentativa. Y sé que hoy, que tengo esta oportunidad, porque agradezco que ustedes me la han dado, hay muchos jóvenes que nos están viendo que también piensan lo mismo que yo pensé hace muchos años, de saber que uno puede luchar por prepararse y participar pensando en el país. Entonces, mi mensaje para esos jóvenes es ese, que hay que luchar por Honduras, pero hay que prepararnos y que también hay muchos que no tienen esas oportunidades y hay que llegar a ellos, pero no podemos dejar de pelear por el país y que se abran estos espacios como usted me lo ha abierto y también otros colegas suyos para otros jóvenes que sé que tienen mucho que aportar y que está bien que piensen diferente a mí, pero que tengan ese espacio y que lo hagan diferente a como lo han hecho los políticos que hemos visto en los últimos años. Muy bien, abogado Jerez, organizarse a la juventud, organizarse, votar y observar. Y yo le digo una cosa más, usted puede aglutinar a las organizaciones que usted presentó ahí de jóvenes, hace unos minutos, que aparecieron en pantallas ahí, creo que son como 6 o 7, y las puede aglutinar. Y hay que pedir una cita, abogado Jerez, al Consejo Nacional Electoral, que los reciba ahí. Vamos a acompañarlos de parte del noticiero hoy mismo y de 30-30 esa cita para que el CNE
abra las puertas, se comprometa a abrir los espacios para que estas organizaciones de jóvenes no solo participen en el proceso como electores, como ciudadanos, sino también como observadores de estas próximas elecciones. Estamos a tiempo para esta organización y esta participación fundamental como nunca antes de la juventud para garantizar, o por lo menos tratar de garantizar, un proceso realmente transparente, no solo en la elección de presidente, sino también de diputados, porque ya lo dijo el abogado Jerez, lo que nos viene con el nuevo Congreso Nacional del 25 de enero de 2022, la elección de la nueva Corte Suprema de Justicia y del nuevo Ministerio Público. Gracias, abogado Jerez. Estamos pendientes. Muchas gracias a usted. Buenas noches, licenciado Melgar. Un placer. Gracias. Vamos a un corte comercial. Doctor Omar Videa, bienvenido. Buenas noches, sí, se pueden llamar buenas, ¿no? Con lo que nos depara o nos ha dejado este mes de mayo que todavía no concluye. Mire lo que tenemos aquí ya de fondo, que es la noticia del momento. Sí. ¿Cuál es la noticia COVID del momento? Hoy, a las 8:41, mayo es el mes con más contagios y más fallecidos de toda la pandemia. ¿Qué significa eso? No significa otra cosa más que hemos retrocedido, que lo poco que se ha hecho no ha servido de nada, porque hemos retrocedido. Decíamos el jueves pasado con el doctor Videa que aquí todos nos habíamos quedado en la mente grabado julio de 2020. Y decía el doctor Videa, olvídese de julio de 2020, póngale atención a mayo de 2021. Y ahí está. Lo que él nos dijo el jueves, aquí está confirmado ya con los últimos datos oficiales. Mayo se convierte a un día para que termine el mes en el de más reporte oficial de personas fallecidas por COVID-19 y de contagios de COVID-19 en el país. O sea, todo lo que se había construido se cayó, se derrumbó. Y ese cuento de la vacunación, lenta como es, ilimitada como es, no nos va a sacar de este problema. Son muchas cosas más, medidas integrales, así como maíz funciona con diferentes medicamentos, así como catracho funciona con distintos medicamentos, así como cualquier otro protocolo contra el COVID-19 no funciona con uno, con dos o con tres, sino que con múltiples medicamentos. Por eso se llama un abordaje multimecanístico. Pues ese mismo abordaje multimecanismo es el que se debe hacer para enfrentar el COVID-19 a nivel nacional. Así de sencillo. Así como se le aborda a un paciente complicado con COVID, con diferentes medicamentos, con diferentes terapias, etcétera. Lo mismo se tuvo que haber hecho de manera sostenida en el tiempo. Eso no se comenzó a hacer y se dejó de hacer. Y ahí está el resultado. ¿Ve? Ahí está el resultado. Y no se necesita tener más de 2 o 3 dedos de frente para saberlo. Ahí está el resultado. Ahí está el resultado. Y que no nos vengan con cuentos de que mire que la vacunación va así, que la vacunación... Eso no sirve para erradicar la pandemia en Honduras. No sirve. No sirve. Porque tampoco ha servido en los otros países. Y donde ha servido es porque hay unas medidas de manera integral. La contención, las brigadas, los triajes, los centros de estabilización, contratación de personal, las pruebas a nivel nacional, las pruebas de antígeno, las pruebas PCR, las pruebas rápidas, y todo aquí se ha ido desmoronando poco a poco, a pesar de la insistencia que hemos tenido aquí en el programa, con el equipo de médicos que nos acompañan, los especialistas en este asunto, y nos da una tremenda tristeza y una gran frustración y decepción que aquí no sean capaces de mantener una estrategia integral para enfrentar este problema. Y eso implica o ha implicado que hoy tengamos más muertos que el año pasado. Mire este mes. Vamos a volver con los detalles después de la pausa comercial. Bueno, aquí está la gráfica, que es una noticia de última hora. ¿Por qué es una noticia de última hora, doctor Videa? Sí, porque de manera oficial, SINAGER, en el comunicado que recientemente publicado hace 20 minutos, establece una cantidad de casos que supera los 600 y con ello está superando a la cantidad que había acumulado enero. Enero había sido el mes con el mayor número de contagios hasta el momento, con 25.080 casos. Con los casos que se han completado el día de hoy, llega el mes de mayo, a falta de un día, a 25.249 casos.
Eso hace que se convierta mayo en el mes con el mayor número de casos durante la pandemia, durante los casi ya 15 meses de pandemia. Y que no solamente ocupa el primer lugar en casos, en contagios, sino que también es el primer lugar en decesos, que ya se había dado así allá una semana, y que a la fecha son 1.035 casos. Es el dato. Los fallecidos en este momento, y una relación aproximadamente de un 35% pendiente de confirmar todavía. Son decesos confirmados de manera oficial. Por ejemplo, fíjese aquí en esta gráfica, nos dice, por ejemplo, la comparación, pónganla a pantalla completa. La comparación era con julio, Con julio, ¿verdad, doctor? que ocupaba el primer lugar hasta hace media hora. La línea roja es decesos y las barras amarillas son contagios. Contagios. Entonces, la mayor cantidad de decesos y contagios teníamos reporte de julio de 2020. Sí. Sin embargo, vea usted mayo 2021. Sí. En julio estaba a 13 puntos. ¿Cuánto es? 13.3. 13.3. Y ya ahora estamos a 16.4 los fallecidos, el porcentaje. Y el caso de los positivos, doctor, en julio eran 9.5 y ahora tenemos estamos el a 10.6%. 10.6%. O sea, eso que nosotros recogemos durante la pandemia, el pensar en julio, y cada vez mencionamos a julio, como un mes fatal que se vivió hasta mayo, porque es el único mes que se convirtió en el de mayor caso y mayor decesos. Ahora, dígame una cosa, doctor. ¿Retrocedimos? Yo creo que más que retroceder. Hemos llevado 2 pasos atrás, porque retroceder es dar un paso atrás, y yo siento que dimos 2. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Bueno, ¿Qué explicación le puede dar usted a nuestros amables televidentes? Yo sé que no es responsabilidad suya explicar esto, porque es responsabilidad de las autoridades en todo caso, pero usted que es el experto en este tema. Sí, al inicio del mes de mayo habíamos predecido que esto iba a ocurrir, y era fácil predecirlo. ¿Por qué? Porque habíamos visto que habían nuevas variantes. O sea, el virus, el COVID-19 se reforzó. Nuevas variantes. Nuevas variantes. Anotemos, ¿no? Nuevas variantes. Nuevas variantes. Llegamos a esta situación, retrocedimos, como dice el doctor, 2 pasos, porque tenemos nuevas variantes. El virus se fortaleció a través de nuevas variantes. Sí. Muy bien. Y la estrategia de contención se relajó. Cero contención. Cero contención. O muy poca contención. Y la contención son las brigadas médicas a nivel nacional. Las brigadas médicas. Los triajes. Los que triajes. también se han estado cerrando. Los centros de estabilización, que casi no hay. Las pruebas. Masificar las pruebas. Masificar las pruebas, sí. Y ese es el punto de no se fortalecieron los hospitales. Ejemplo, lo que hemos estado luchando aquí por una máquina de rayos X en el Hospital Roberto Sazo Córdoba de La Paz, por ejemplo, algo tan elemental. La pandemia en el mes de mayo se concentró en un 60%, entre Francisco Morazán con un 40% y Cortés con un 20%. Y la advertencia para junio es que se va a repetir lo mismo que ocurrió en agosto del año pasado. La pandemia va a comenzar a migrar, y en estas 72 horas, el 60% de los casos y los decesos se encuentran en el interior del país. Y se lo estamos diciendo con tiempo. Mucho ojo. Y allá la contención es mucho más débil. No va a ocurrir en decesos. Puede que se reduzca la cantidad de casos porque es menos población. Hay una densidad mayor en el Distrito Central. Aquí está esta gráfica, por ejemplo. Pero la letalidad va a aumentar. Esta gráfica de la letalidad. Póngame la gráfica de la letalidad aquí de fondo. Ahí la tenemos. Mira esa gráfica de letalidad. O sea, ¿cómo se demuestra que poco o nada han hecho? Que poco o nada les importa. Que Copán se ha mantenido prácticamente toda la pandemia como el departamento con mayor letalidad. ¿Qué significa el porcentaje de letalidad? Que una persona se contagia de COVID y tiene más posibilidad de morir porque el sistema no le da respuesta, no le da la atención que el paciente necesita. Por ejemplo, aquí Francisco Morazán, mire dónde está en cuanto a letalidad. Está bien abajo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 12. 12. ¿Por qué? Porque aunque probablemente, como bien decía el doctor, oficialmente incluso, tiene más contagios, tiene más casos, tiene más positivos, pero tiene menos muertos. En la relación de contagios. ¿Por qué? Porque los triajes que hay aquí en la capital, en el Distrito Central, bueno, sobre todo en la capital, aquí en Tegucigalpa, hay 1, creo, o 2 en Comayagüela,
Pero pare de contar, y los hospitales, ¿verdad? El Tórax, el Hospital Escuela, el Hospital María, el San Felipe, etc. Pero, ¿qué pasa en Copán? Lempira, mire cómo Sí. usted me dijo el jueves que es muy seguro que ya Lempira le pase a Copán. Sí, porque hay una tendencia hacia el ascenso, igual que como ocurrió en casos en El Paraíso. Y entonces, ¿qué significa que Copán se haya mantenido durante tanto tiempo y sigue manteniéndose por tanto tiempo con este porcentaje en primer lugar de letalidad? Que la contención ha fallado y ha fallado durante toda la No pandemia. solo eso, sino que no solo es que ha fallado, sino que no se ha hecho nada por corregirlo. Así es. Porque los números sirven para eso, para interpretar. Uno dice, por aquí se está moviendo la pandemia, aquí viene el peligro. Pero si ha Y hecho las probablemente, advertencias. como les hemos demostrado aquí, bueno, usted, doctor, la doctora Portillo, doctor Sierra Homan, todos los amigos, no necesariamente se ha complicado todo el departamento de Copán y todos sus Sí, municipios. Probablemente son- sean 2 o 3 complicados los municipios a los cuales hay que ir a intervenir. La intervención es la clave. Y hay un elemento que hay que mencionarlo. Los primeros factores que hemos establecido, el por qué hubo este incremento, ha sido a través de la falta de estrategia. Pero aquí ocurrió un fenómeno también que marcó una diferencia y lo advertimos. El fenómeno de la Semana Santa, que alguien dirá, fue en la última semana de marzo, primeros días de abril. Sí, pero explicábamos que iba a haber un efecto multiplicador. En la primera quincena de abril, lo que se vio fue el efecto de los que se contagiaron, de los que salieron. Cuando regresaron, hubo una contaminación masiva a lo que se vio en Honduras. Eso fue un boomerang. Y se vio reflejado en la primera quincena de mayo. Hay un fenómeno como lo fue el Día de la Madre. Se ve claramente, es el segundo domingo de mayo. Ahora estamos en el 5. Vimos que se fortaleció porque hubo un momento en la tercera semana de mayo que hubo una ligera reducción en el número de casos, pero luego se potenció. O sea, la relajación de la población, la no adopción de medidas fue una combinación perfecta. O sea, como estrategia, ya en el tema tan sonado del término alianza, aquí se han perdido las alianzas. Y para vencer al COVID-19 tenemos que aliarnos todos. Y aquí ha habido una desunión, desintegración, y todo ha ido a favor del virus. Y un virus que lo que ha hecho es fortalecerse. Nuevas variantes, asociarse con disminución de inmunidad y el aparecimiento de otras complicaciones que seguimos viendo cada día. Hágame un favor. ¿Tiene ahí el vacuna, el vaccine tracker? ¿Cómo se llama? El vaccine tracker. Tracker. ¿Lo tiene ahí? Póngamelo en pantalla. Ahí está, mire. Este es el registro mundial de cómo van las vacunas. Wow. Así va la aplicación de vacunas. Póngamelo aquí. ¿Lo puedo poner aquí atrás también, por favor, para verlo mejor? Porque esa letra es muy pequeña. Póngamelo aquí. Ahí está, muy bien. Ahí dan las vacunas que se van aplicando. Mire, doctor. Sí, Mundialmente. interesante. Vamos aquí abajo, por favor, a la parte de Honduras. Ahí, Honduras. Búsqueme Honduras. ¿Qué dice Honduras? Enter. Vuelta a rueda. ¿Dónde está el resultado de Honduras? Póngamelo en pantalla. Ah, está cargando. Bueno, aprovechemos de hacer el corte comercial entonces, mientras nos da el resultado, ¿le parece? Es por la velocidad que lleva la vacunación en Honduras. sin No, duda hombre, alguna. doctor. Sí, el proceso es tan lento, entonces se puso lento también ahí está, mire, Honduras. Póngame aquí, dice 259.974 dosis de vacuna aplicadas para COVID-19 en Honduras, actualmente a una velocidad de 0.12 por segundo. Mire cómo está la cosa. Eso es alrededor de 2.6 dosis por cada 100 personas. A este ritmo, Honduras podría haber 70% de las personas vacunadas con 2 dosis en 1.317 días. Esto Terrible. es el 6 de enero de 2025. Para el Día de Reyes, el regalo para la población hondureña. Terrible. Mire, mire. Faltan 1.317 días. Por eso es una vacunación masiva. Masiva porque el tiempo que se va a tardar es inmenso. 1.317, o sea, ¿en 2000 cuándo? 25. 2025. El 6 de enero, apúntelo, a esta velocidad de vacunación, a este ritmo de vacunación, Honduras tendrá vacunado el 70% de su población, es decir, 5.7 millones de hondureños, Sí. que son los que supuestamente se tienen que vacunar, la población a vacunar,
el 6 de enero de 2025. ¿En qué año estamos? ¿2021? 2022. 22, 23, 4 años. 24, 4 años. 25. Va a llegar la inmunidad de rebaño primero que eso. Hay una cadena ahorita de radio y televisión. Bueno, estamos de vuelta aquí, 9 de la noche con 4 minutos. Doctor Omar Videa. Bueno, en la información oficial dice que se han aplicado 300.628. Entre segunda dosis, bueno, la mayoría es de una dosis. Primera dosis. Es primera dosis, sí. Pero mire, por ejemplo, el dato que tenemos aquí son 260.023. El tracker. El seguimiento que se le da mundialmente a la aplicación de vacunas. Y según ese tracker, póngame la pantalla completa, nosotros vamos a terminar a este ritmo de vacunación en el 6 de enero de 2025. Vamos a tener al 70% de la población vacunada. Póngame por favor ahí, bájeme otra vez ahí donde está el buscador. ¿Dónde está el buscador? Ajá, búsqueme El Salvador. ¿Cómo le sale El Salvador? 1.961.100 dosis de vacunas aplicadas en El Salvador. Le dan los mismos datos ahí en relación a Honduras, pero mire, a este ritmo, El Salvador podría haber vacunado el 70% de las personas o tener el 70% de las personas vacunadas con 2 dosis en 173 días. Es decir, el 20 de noviembre de 2021. Terminan este año. Y nosotros en 4. Explíqueme esto, por favor, doctor. Sí, eso es... O sea, eso realmente me... Ellos manejan los dos conceptos de la vacunación en El Salvador. Una, la cantidad de vacunas y el tiempo en el cual se va a aplicar. Entonces, en El Salvador le están aplicando 40.000, 50.000 diarias. Pero para aplicar eso hay que tener las vacunas. Si usted no las tiene, eso se va a poner Doctor, más lento. ahora, ¿usted cree? Bueno, yo estoy claro que no, pero es decir, aquí la opinión que vale es la suya. Dedicarnos a estar vacunando y a este ritmo, ¿se acaba la pandemia? No, para nada. Y no se ha terminado ni en los países que han hecho una vacunación masiva. Pero se ha insistido, se ha doblegado esfuerzos, porque a nivel mundial la población se ha relajado, pero las autoridades no. Doblegan esfuerzos, intensifican más, porque sabemos que en la medida de que haya vacunas, la población se relaja. El tiempo que ha pasado de pandemia. Pero nuestra obligación, o de los que conocen la pandemia, es no relajarse y llevar ese mensaje. Pero el mensaje dice, si está cerrando los triajes, ¿qué va a pensar usted? O sea, que la vacunación, doctor, diría usted que la vacuna es una herramienta más contra el COVID. Es una muy buena herramienta más. Al igual y como que todos, todo lo demás. En el momento que se pueda, hay que vacunarnos. Hay que vacunarse, pese a que unas vacunas más que otras son más eficaces ante las nuevas variantes, pero lógicamente tiene mayor protección el que está vacunado, cual sea la vacuna, al que no se ha vacunado. Pero está probado también que el hecho de que la política pública, es decir, la política del gobierno, sea solo enfocada en la vacunación, si en los países donde usted mismo manifiesta que la vacunación ha sido exitosa por la cantidad de personas que se vacunan al día y de manera sostenida, no logran bajar de manera ostensible los contagios y los fallecidos, imagínense nuestro caso, doctor, que solo estamos dependiendo de este proceso lento de vacuna y que todo lo demás se cayó. Se cayó. Yo le digo, por ejemplo, mire, el caso más aquí, en Valle, solo hay 2 triajes. El de Amapala y el de Nacaome. Donde hay más incidencia de casos, en uno de los municipios de más incidencia, en San Lorenzo, lo cerraron. Yo me emocioné mucho el año pasado porque había las fuerzas vivas ahí, se cayó. No, ya no hay alianza. No hay alianza personal de salud, no hay alianza con la sociedad civil, no hay alianza con la alcaldía. Mire, por ejemplo, el otro caso que mostramos aquí esta semana. Por un lado, al más alto nivel, un presidente un poder del Estado, presidente de la Corte Suprema de Justicia, quejándose que el proceso, que la vacunación era un proceso desigual. Desigual, pues de acuerdo.
Totalmente. Estoy hablando del presidente de la Corte. Así ¿verdad? es. Presidente de un poder del Estado. Sí. Ajá, eso fue a mediados de semana. Y el viernes aquí, doctor, peleándose el alcalde de Ojojona con el personal de salud terrible. y una señora del FONAC ahí porque resulta que unos decían que sí, otros que no, Todos que no se tienen estaba derecho. respetando el protocolo. Todos Pero la tienen pregunta derecho. es, si hay un pleito por pedir las vacunas al más alto nivel y a un nivel de un municipio como Jojona, ¿qué significa eso? Significa dos cosas, doctor. Uno, que la gente se quiere vacunar. La gente se quiere vacunar, sin duda Número alguna. uno, la gran mayoría de la gente se quiere vacunar, porque la misma señora del FONAC que estaba cuestionando al alcalde, se vacunó ella y sus hijos, y tienen derecho, doctor. Tienen derecho, todo ¿Me mayor de explico? 18 Claro, años. claro. Para Pero eso es la el vacuna. punto es que entonces, ahí se ve la necesidad de que la gente se quiere vacunar. El alcalde busca afanosamente vacunas en El Salvador, las consigue. Hay que aplicarlas, no hay que congelarlas, como dice el viceministro, el doctor Cosenza. Así La es. vacuna es para aplicarla, no para archivarla, congelarla o mantenerla refrigerada. O esperar que pase el fin de semana para seguir vacunando. Exacto. Oh. Entonces, ¿qué pasó aquí? Se demuestra que la gente se quiere vacunar. Sí. Número uno. Y número dos, se demuestra que hay tan pocas vacunas que generan estas tensiones, estos problemas y estos reclamos. Sí, correcto. Porque usted no cree que sería justo que los taxistas se vacunaran. Que llevan esos pacientes graves. Absolutamente. Graves. Mire, por Y no hay ejemplo, ambulancia para aquí esta llevarlos semana a los también hospitales. presentamos una denuncia de que no estaban enviando o habían enviado muy pocas dosis al departamento de Islas de la Bahía, Sí. que tiene 4 municipios, Utila, Guanaja, Roatán y Santo Guardiola. Santo Guardiola. La denuncia vino de allá, que incluso le estaban pidiendo vacunas también a El Salvador. Sí. ¿Qué hicieron el día siguiente? Corrieron a las autoridades a mandar vacunas a Islas de la Bahía. Está bien. Y entonces salieron diciendo que el sector turismo, que no sé qué. Bueno, pero cometen un error. Porque si se ponen a decir de que el turismo, que en Roatán, que en Islas de la Bahía, que para que lleguen los cruceros. Ajá. ¿Y si yo estoy en Copán y vivo del turismo? ¿Qué cree que voy a decir? Ajá, ¿y mis Igual. vacunas? ¿Y si estoy allá en Amapala o en San Lorenzo, que también es un puerto turístico? Ajá, ¿y mis vacunas? Ajá, ¿y en Tela? ¿Qué cree que van a decir? ¿Y mis vacunas? Y en Ceiba los turistas, y el Así Puerto es. Cortés, o sea, cometen el error de decir, vamos a vacunar. No, no es así. No es o sea, es una cosa que tiene que ser ordenada, planificada, con una estrategia definida. Pero si dicen, vamos a vacunar Islas de la Bahía para que se reactive el turismo, pues hay que vacunar también en los otros sectores que viven del turismo. Sí, hay que ser equitativo. ¿Me explico? Pero ese no es el argumento en este momento. No. El argumento no es reactivemos el turismo porque entonces hay que vacunar los 4 puntos cardinales del país. Sí. Debe ser parejo. Exacto. No una vacunación raleada como la que se tiene en este momento. Entonces, el ejemplo que estamos viendo aquí es que se están tapando baches. Sí. Están tapando baches, doctor. No hay algo o sea, con una visión sostenida de dónde está la necesidad, de dónde se tiene que avanzar y apliquemos esto. Si nuestro país, los únicos que tienen una inmunización completa andarán por 52.500 personas. Porque inmunización completa con la vacuna significa tener la segunda dosis, porque no tenemos acá, por lo menos de manera oficial, si hay hondureños con una sola dosis, porque han tenido que emigrar a vacunarse, principalmente a los Estados Unidos, pero de las vacunas que se han aplicado aquí en Honduras, solo, diría yo, un 20% de las dosis que se han aplicado, la población tiene la inmunización completa. ¿Qué significa? Tener las 2 dosis y haber cumplido 15 días después de la aplicación de la segunda dosis. Ese es el concepto. Volvemos. Si se mantiene este ritmo de vacunación, ¿ya escuchó usted ahí que dijo en la locución de De la cadena. la cadena, de que se espera en la segunda quincena de junio una nueva donación de COVAX y que se espera en algún momento que llegue un nuevo embarque, por lo menos de 40,000 de la dosis, de la segunda dosis de Sputnik, que es complementaria a la primera. Cuando me refiero a complementaria es porque, a diferencia de las otras vacunas, la primera dosis y la segunda dosis de Sputnik son de Diferente. componentes distintos. Es de componentes distintos. O sea que yo confío que el próximo embarque de COVAX, de Sputnik, De Sputnik. no sea del componente 1, sino que sea del componente 2 para que se le aplique a quienes ya recibieron el componente Los 40,000. 1. Sí, 40,000, exacto. Así es. Exacto. Vamos a un corte comercial, ya volvemos. Bueno, doctor, hemos hablado pues de lo que ha estado pasando. La pregunta es, ¿qué sigue? ¿Qué se nos viene?
Lo que se nos viene en el panorama es la migración del COVID-19 al interior del país y que cada alcaldía, municipio, diría yo, se debe de empezar a empoderar de la situación, como lo hicieron en su momento. Pero sabemos que para empoderarse necesitan herramientas que se llaman transferencias para fortalecerse, porque la advertencia está planteada. Este virus se está comportando igual en el comportamiento epidemiológico. O sea, está teniendo, trazando igual una ruta. Creo que, bueno, la tendencia pudiese llegar a mantenerse, lo que se ha visto estas 72 horas, y como le comentaba, el 60% de los casos están en el interior del país. Ahora, estábamos hablando de ese buscador o rastreador de la vacunación, Sí. que nos decía que en 2025, el 6 de enero de 2025, íbamos a tener vacunado al 70% de la población apta para vacunar, que son los de arriba de 18 años de edad. Así es. ¿Y qué tal que ya se pueda comenzar a vacunar a los menores de 18 años? ¿Cuánto tiempo nos va a tomar? Bueno, de hecho ya hay 2 vacunas de manera oficial, tanto Pfizer como Moderna, se han aprobado para la vacunación en población mayor de 12 años. O sea, si nosotros comenzamos a vacunar a los menores de 18 años, esos 4 años puede ser un año más, tal vez. Sí, porque es una población arriba de 1 millón. Y le traigo a colación esto porque por algo que usted me comentó antes de entrar al programa, y no quiero ser infidente, pero usted me dijo que tiene una persona de un joven de 17 años complicado. Una joven de 17 años con COVID-19, pasando por la fase crítica en este momento, muy delicada. Mire esas imágenes. O sea, usted puede creer que esa es una persona de 60, 70 años. Todo lo blanco. ¿Sí? Todo lo blanco que se ve deformado ahí. En los 2 pulmones que son los negros. En los 2 pulmones, principalmente en el izquierdo, que es la pantalla derecha, al lado derecho de su pantalla. Las imágenes son la infiltración o la invasión que el virus está haciendo en esa persona. 17 años. Este es un caso que yo jamás había visto en la pandemia, ¿no? Y mucho menos que no me había tocado. ¿Es un porcentaje de compromiso de pulmón? Ese porcentaje se describe como de un 75%. 75%. Y sabe que no está necesitando oxígeno. O sea, sí. Vea cómo es este virus. Pero si no se le hace el ataque, esto va a seguir en una onda expansiva. Usted podría decir, doctor, ¿y por qué? ¿Por qué le hizo una tomografía a alguien que no tenía ni dolor torácico en el pecho, ni tenía tos? Ahí usted comenzó con las pistas. Porque usted ya se ha preparado ya por 1 año y medio, pues. Sí. Usted está claramente. Usted está siguiendo la línea. Tenía tos. ¿Sabe cuál fue el otro elemento? La ferritina. Que lo normal para ellos son de 250, 1900 de ferritina en el valor. Proteína C reactiva, que lo normal es 10, 250. Sí. Interleucina 6, que lo normal es 7, 125. Hoy le tuvimos que, ahora que vimos ya las imágenes y ver la evolución, ya está con el tocilizumab, en vigilancia, lógicamente, y en vilo. ¿Está hospitalizada? Sí. Una joven de 17 años de edad, por favor, 17 familias. 17 años. Se puede imaginar que es un adulto mayor, que ya sabemos que los mayores de 70 tienen una tasa de letalidad en Honduras de más del 20, no. Esta joven está en alto riesgo de que se pueda morir. Se puede morir pese a todos los esfuerzos que hagamos, porque de una u otra manera, si yo le digo que estamos en el día 10 y que le hemos empezado a tratar, llegamos tarde. Llegamos tarde, levantaron la mano tarde. Levantaron la mano tarde. ¿Qué día lo recibió usted? ¿Qué fecha? ¿Qué día de...? Ayer, 9. 9 días. 9 días. En este virus, si usted no entra el día 7, mire, si un paciente se recibe del día 7 en adelante, o sea, comenzando la segunda semana, tiene el 50% de probabilidades que se muera. Lo trate quien lo trate. Bueno, se incrementará más si anda con solamente manejo con vacunas, si no lo hace multimecanístico. O sea, tiene que uno estar más alerta, mucho más atento, porque este enemigo busca diferentes formas de esconderse. Y alguien podría decir, pero a lo mejor no le va a pasar nada. No, es que el virus va avanzando. El nivel de tolerancia, de inmunidad, inmunológico que tiene esta persona, que no tiene ninguna comorbilidad, mucho ojo, no tiene sobrepeso tampoco, no es hipertensa, no es diabética, no puede ser absolutamente nada. ¿Y se puede morir? Y se puede morir. Y toda la familia está con neumonía. Toda la familia está con neumonía, o sea, se infectaron todos los de la casa. ¿De aquí de Tegucigalpa? De aquí de Tegucigalpa.
Ya no podemos confiarnos, 17 años, estamos viéndolo en niños. Cada vez vemos cómo se fortalece el virus y cómo se debilita el accionar de los seres humanos. Ya volvemos. Bueno, estamos ya cerrando el programa esta noche. El segmento del COVID con el doctor Videa lo iniciamos con una noticia de última hora. Esa noticia de última hora es que mayo se ha convertido en el mes de más contagiados y más fallecidos por COVID-19 durante toda la pandemia. Es decir, de marzo de 2020 a mayo de 2021. Y lo cerramos con otra noticia de última hora. Para esta jornada de vacunación del gobierno, entre las que llegaron de Sputnik y las de AstraZeneca, que se programó para del 6 de mayo al 29 de mayo, la aplicación de 220.236 dosis, pocas, pero bueno, ahí están. Solo se logró aplicar el 72%, doctor. O sea, el punto es que son pocas, son muy selectivas por la población a beneficiar y no se cumple el objetivo, doctor. Eso es lamentable. No se cumple el objetivo, doctor. Salieron aplazados en esta jornada. Mire. Así es. 72, o pasaron de panza, como decíamos en el colegio. 72%. En esta jornada de vacunación. Y se va retrasando entonces. Sí, se va retrasando. Las pocas dosis se están retrasando para su aplicación. O sea, no quiero pensar yo de que se está a la espera de las otras vacunas para que siempre todos los días estemos vacunando. Eso sería grave, doctor, tenerlas así congeladas, como decía, como denunció el doctor Roberto Cosenza, subsecretario de Salud, que las vacunas son para aplicarlas, no para tenerlas congeladas. Se me quedó grabada esa frase de él, lo cual es absolutamente cierto. Totalmente de acuerdo. Pero ya le digo, mire, en la jornada de vacunación prevista para del 6 de mayo al 29 de mayo, la aplicación de 220.236 dosis, solo se aplicó el 72%, doctor. O sea, ¿qué pasó con las otras vacunas? Con otro 28%. No se aplicaron. No se terminaron de aplicar porque probablemente no hubo un cumplimiento en las horas y principalmente en los días. Insisto, en la mayoría de los departamentos, por no decir en todos, siempre en la semana se pierden 2 días, que es sábado y domingo. O personal, o no sé qué pasó, pero usted ve las filas de cantidad de gente yéndose con la necesidad de vacunar. Pues usted escuchó al presidente de la Corte, escuchó el pleito ahí en Jojona, o sea, esa es la necesidad de la gente de vacunarse, ¿verdad? Bueno, mañana inicia una jornada de vacunación en el Banco Central de Honduras. En el Banco Central de Honduras. Incluso a gente que está de vacaciones y de teletrabajo también la van a vacunar. Tienen derecho, doctor. Tienen derecho. Quisiéramos que fuera así para todos. Pero el punto es, 72% no se logró el objetivo. No, eso es lamentable. Y que es el único que están, ¿verdad? Sí. Porque no están con las otras medidas integrales de contención, de esto y lo otro. No, están en esto nada más. Sí, y si ni esto, que están solo en esto, ¿pueden cumplir? Sí. No, eso es lamentable. Y esto es oficial, falta de organización. Esto no es un invento, esto es oficial. Falta de organización. Mentir. ¿Ah? Falta de organización. Sí, hay múltiples factores, pero no deberían de ocurrir, ¿verdad? No debería ocurrir, es una lástima. Ya regresamos para despedir el programa esta noche y el mensaje del doctor Omar Videa. Tremendo programa, doctor. Tremendo programa. Muchos retos, muchos desafíos, pero aquí estamos, doctor, apoyando con las propuestas, ¿verdad? Ahora con la telemedicina. Mañana tenemos telemedicina con tela. Así es. Hay grandes retos. Cerraron el triaje de tela. Entonces, se imagina la carga que tiene ahora el hospital. Tiene un gran compromiso y responsabilidad. Usted ahí, doctor, de apoyar a esa gente, lo cual le agradezco mucho. Igual el doctor Sierra Hoffman los miércoles con La Paz y la doctora Ciudad Pasosa los viernes con Juticalpa. Qué tremendo, tremendo. Doctor, déjenos un mensaje, por favor, algo, no sé, positivo, esperanzador, doctor. Realmente esperamos en primer lugar que esto que vivimos en mayo no se repita de esta manera. Los pronósticos y la esperanza, saliendo un poco de pronósticos, es que eso ceda, que el COVID ceda, los casos van a continuar, lastimosamente los decesos van a continuar, pero
esta es una responsabilidad 50-50. Y hoy queremos hacer un llamado al 50% que siento yo que puede calar este mensaje. El 50% es usted, que nos está viendo y escuchando en 30-30. El llamado es para usted. Hagamos esa alianza de orientación. Y reforcemos esas medidas, que no se nos olvide las medidas de contención. Si usted sigue esas medidas, usted está haciendo su parte y la probabilidad de no enfermar es altísima. Y la probabilidad de que los casos desciendan de manera colectiva será así. Pero juguémosle limpio a la vida. Eso sería el mensaje para junio. Juguémosle limpio a la vida. Y jugarle limpio a la vida es usar doble mascarilla, distanciamiento físico, lavado de manos, uso de gel de manos, y en el distanciamiento físico, ojo, con esas reuniones, con esas celebraciones, que hoy por hoy el 50% de esta pandemia en este mes de mayo se debió a esas reuniones que ya conocemos que ocurrieron. Y si tiene la oportunidad milagrosa de vacunarse, hágalo. Por favor, hágalo. Milagrosa me refiero aquí. Y si tiene la posibilidad económica de hacerlo, en Estados Unidos, que es donde más vacunados probablemente tengamos. Hay muchos más vacunados hondureños que han salido, que ya tienen la segunda dosis, a los que tienen las 2 dosis de Honduras, vacunados en Honduras. Bueno, si tiene la oportunidad, hágalo también, hágalo, por favor. Y para cerrar, una información sobre la muerte de la señora Catalina Guerra de Funes. Será velada esta noche en Jardines de Pazuyapa, aquí en la capital. Su sepelio es mañana lunes. La familia dolientes: Funes Guerra, Chinchilla Guerra, Bonilla Guerra, Milla Funes, Funes Suazo, Funes Custodio, Guerra Quesada, Rodríguez Chinchilla, Chinchilla Guerrero, Paredes Bonilla y Bonilla Molina. La señora Catalina Guerra de Funes ha fallecido. Resignación cristiana a sus familiares y nuestra solidaridad a nuestros particulares amigos. Despedimos. Sí, despedimos como tenemos que despedirnos. Vacunados y no vacunados, ¿verdad, doctor? Así es. Vacunados Todos. y no vacunados, todos, por favor. Ya le digo, si usted tiene la oportunidad de vacunarse, hágalo, hágalo. No le tenga temor, hágalo. Y use doble mascarilla, más si no está vacunado. Pero si está vacunado, igual hágalo, por favor. Es la protección más, diríamos, segura. Más segura que existe. El 92.9% se puede bloquear el ingreso de partículas infectantes al organismo. No se olvide de eso. Y si lo complementa con el resto de medidas, puede tener una efectividad mucho mejor que una vacuna en sí. Doble mascarilla, por favor. Doble mascarilla. Cuando usted vaya en la calle y usted mire con doble mascarilla. Doble mascarilla, por favor. Y su familia, doble mascarilla. Sus hijos, doble mascarilla. Sus padres, doble mascarilla. Es la protección que tenemos en este momento contra el COVID y sus variantes. Así Gracias, es. doctor. Un Éxito. gusto. Gracias a usted por su atención. Buenas Buenas noches y que estén bien.